Buenas tardes, mi nombre es Samir Faraj y en este video yo voy a hablar sobre balance de materia-energía y unos conceptos importantes dentro de esta materia. El primero de ellos es la estequiometría de las reacciones químicas, y esto está relacionado directamente con la conservación de la masa en las reacciones químicas. Es decir, yo siempre voy a obtener una transformación, siempre voy a obtener sus equivalentes, es decir, ya sea como un reactivo en exceso que me sobra, un reactivo limitante que se transforma completamente. La materia no se destruye ni se crea, solamente se puede transformar. Es decir, si yo tengo un mol de un determinado compuesto, yo voy a obtener un mol de ese determinado producto. No puedo obtener más ni puedo obtener menos. Bueno, dependiendo, porque ahora vamos a hablar sobre los limitantes, sobre los reactivos limitantes y los reactivos en excesos. El reactivo limitante es todo aquello que se consume primero, es decir, si yo tengo 12 kilos de un reactivo en exceso y 7 kilos de un reactivo limitante, el de 7 kilos se va a acabar primero, se va a consumir completamente y todavía me van a quedar 3 kilos de mi reactivo en exceso. Y el reactivo en exceso justamente es eso, lo que no se acaba, lo que siempre me sobra, es mi sobrante. Y vamos a obtener un producto de eso, es decir, generalmente se obtiene cuando se consume completamente el reactivo limitante, hasta ahí llega eso, es decir, es lo que determina cuánto de un producto vamos a obtener. Ahora, hablando de este equilibrio, de estas relaciones, vamos a hablar del grado de avance de la reacción. Y el grado de avance de la reacción es cuando nuestras fórmulas químicas están completamente balanceadas, es decir, sabemos cuántos moles tenemos de nuestro reactivo limitante y cuántos moles tenemos de nuestro reactivo en exceso. Y esta es la escritura de la reacción balanceada realmente, es decir, es una proporción. Ahora, hablando de proporciones, vamos a hablar sobre el equilibrio químico. Y el equilibrio químico es cuando nuestra reacción ya no puede dar más, ¿ok? Es cuando todo ha reaccionado y cuando la formación de nuestros productos y la reacción de nuestros reactivos se ha detenido, es decir, no tienen cambio. Esto generalmente se lleva a cabo en reacciones reversibles, es decir, pueden ir de ambos lados y llega un momento donde ya no hace falta o ya no se puede obtener más producto ni reaccionar más reactivo, es decir, justamente el nombre lo dice, es un equilibrio de reacciones. Y esto generalmente ocurre mucho cuando hablamos de reacciones múltiples y reacciones múltiples, ¿ok? Y lo que es el rendimiento. Pero vamos primero por lo que es una reacción múltiple. Una reacción múltiple es cuando yo tengo mucha cantidad de algún reactivo y en vez de producir una reacción para obtener un producto, produce muchas reacciones y obtengo muchos productos. Esto es muy común cuando hablamos de hidrocarburos y halógenos, ¿ok? Por ejemplo, el flúor. El flúor generalmente es muy difícil de tratar porque no solamente tiende a reaccionar una vez, sino tiende a reaccionar muchas veces y es muy difícil de controlar. En consecuencia, tengo muchos productos de muchas reacciones. Y aquí viene lo que es el rendimiento, que es todo aquello que se transforma, ¿ok? Es decir, es el porcentaje de mi producto obtenido a partir de mis reactivos. Y esto significa que jamás voy a obtener un 100% porque no funciona en papel. O sea, en papel está bien, pero en términos prácticos, en la práctica no funciona así porque siempre voy a tener un exceso, siempre voy a obtener una escoria, siempre voy a obtener un producto no deseado, siempre va a haber una limitante. Es decir, puede acercarse al 100%, claro, pero nunca va a ser el 100%. Es todo aquello que reacciona y se mide por porcentaje. Ahora, la selectividad es la cantidad de moles que reaccionan, ¿ok? Ya habíamos hablado del rendimiento, que es su equivalente en el porcentaje. Pues la selectividad es todo aquello, son todas esas especies que alcanzan a reaccionar. Ahora, vamos a hablar ahora sobre el balance balance de materia en unidades múltiples, y esto ya es un proceso industrial, que es cuando obtenemos varias unidades, varios procesos que se llevan a cabo. Por ejemplo, si tuviéramos una fábrica de papas, tendríamos lo que es la línea de ensamblaje. Mi primera unidad sería la unidad para lavar las papas, mi segunda unidad sería mi unidad para cocinar las papas y mi tercera unidad sería para picarlas. Es decir, las unidades es donde ocurre el proceso y la alimentación es lo que hace falta para cada unidad. En este caso, para lavar las papas, mi alimentación de mi máquina sería el agua. Después, según mi producto serán las papas lavadas, que mi producto número 2.
Ahora, después va a pasar a la unidad número 2, que en este caso sería cocinarlas. ¿Cuál sería el proceso para cocinarlas? Calor en este caso. Y mi línea de ensamblaje daría mi producto número 3, que serían ya las papas cocinadas. O sea, los balances de masas en unidades múltiples te hablan de fabricación de algo, de obtención de algún producto, ¿ok? Mediante distintos tipos de máquinas o distintos tipos de unidades. Unidad es todo aquello que puede realizar un proceso. Puede ser un evaporador, puede ser, como había dicho ya, una línea para limpiar mis papas, pero más que todo se trata de procesos industriales. Ahora, lo que es el cálculo del reciclaje es cuánto de eso yo voy a obtener, cuánto de eso me sirve, cuánto de eso no me sirve y cómo yo lo voy a desechar. Es un reciclaje. Digamos que ciertas papas no están aptas para la venta. ¿Qué yo hago para eso? Que yo voy a tomar estos productos no deseados que no cumplen las exigencias y yo los podría transformar en abono para futuras siembras. Es todo aquello que yo voy a obtener que no me sirve y yo lo voy a reprocesar. Y de aquí viene lo que es la derivación y la purga. Por ejemplo, vamos a cambiar de ejemplo, vamos a poner una torre de fraccionaria para petróleo. En este caso, mi torre fraccionaria va a hablar sobre la derivación. Cuando yo caliento mi torre fraccionaria, yo voy a obtener directamente un producto que no voy a tener que procesarlo más porque ya pasó la prueba. Y en este caso son los gases, como el metano y el etano. Estos gases ya están listos. Una vez procesados, yo puedo directamente pasarlos a lo que serían a la recolección en tanques. Y sigo el proceso del resto de mis hidrocarburos. Pero generalmente la derivación es cuando yo hago una especie de bypass, por así decirlo, donde no es necesario procesar más el producto. O sea, es como si se saltara la línea de producción y directamente va al producto final. Y la purga es lo que no me, es la basura, es lo que había dicho desde el principio de lo que es la escoria. La purga es el producto no deseado que yo deseo eliminar. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez de mi torre fraccionaria. Ocurre muchas veces que cuando se extraen los hidrocarburos, tengo azufre o plomo. Y el azufre y plomo son cosas que a mí no me interesan tener. Y en este caso se lleva la sulfonación o se llevan procesos para purificar los hidrocarburos y obtener un producto puro. Esto es lo que es la purga, es decir, busco una forma, generalmente se utilizan catalizadores en el caso del plomo o se utilizan lavados de petróleo en el caso del azufre, que se llama sulfonación. Y la purga es este proceso que utilizamos para limpiar mi proceso de impurezas que no me interesan. Esos serían los puntos a explicar. Muchas gracias. Hasta luego.